Bueno, muy buenos días para todos. Pues esperemos que hayan tenido una muy buena semana, que hayan descansado este puente y que pues tengan un gran descanso este fin de semana que viene. Hoy empezamos con noticias internacionales, sobre todo de datos económicos. Arrancamos con las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que tenía una expectativa de 190.000 nóminas o puestos de trabajo creados. En abril salen 263.000, entonces es un dato bien positivo. Asimismo, en el paquete de datos de empleo que salió hoy, se conoció que el desempleo baja del 3.8% a un 3.6%, lo cual también le da fuerza a esa recuperación, digamos, del mercado laboral que ha venido mostrando Estados Unidos después de esa publicación hace 2 meses de una creación de empleo de solo 20.000 nóminas. Entonces hemos tenido una franca recuperación. Hoy estamos en 263.000 para abril. Las expectativas estaban en 190.000. Desempleo cae del 3.8 al 3.6%. Para hoy se esperan declaraciones de diferentes presidentes de Reserva Federal, pues de diferentes ciudades, de San Francisco, de Nueva York, el vicepresidente Richard Clarida, el de San Luis, en las cuales vamos a poder analizar o prever un poco más cuáles son las visiones en conjunto que tiene el Comité de Política Monetaria, y con eso poder prever un poco mejor cuál va a ser el movimiento de tasas durante lo que queda del año, y entonces de esa manera poder ver o poder analizar cómo va a ser la fortaleza o el comportamiento mejor del euro contra del dólar contra las diferentes monedas, en especial el euro, que ha sido el que ha influenciado, sobre todo en emergentes, y estamos hablando del caso colombiano puntualmente, el movimiento del peso. Hemos visto unas desvalorizaciones importantes con datos que han estado por encima inclusive de los 3.250 pesos. Ayer alcanzábamos a estar por encima de los 3.260. Hoy estamos, o el premarket arranca alrededor de los 3.258 pesos por dólar. Entonces, en la medida en que esos datos sigan siendo positivos, uno podría esperar que se mantengan quietos durante este año y que se cumplan esas expectativas de, digamos, no movimientos en tasa. Y adicional a eso, pues darle fuerza a lo que está pensando el mercado después de las declaraciones del miércoles al finalizar la reunión de política monetaria, y es que no se prevé que hayan descensos en tasa. Entonces, cuando uno analiza ese panorama, pues podría estar esperando o seguir esperando fortaleza en el dólar. Sin embargo, entonces aquí tenemos que analizar cuál ha sido o cuál será el comportamiento de la economía europea y demás. Hoy tenemos datos europeos, inflación sale en 1.7%, el mercado estaba esperando un dato por debajo, alrededor del 1.5%, y lo más importante de ese dato publicado el día de hoy es que los precios de la inflación core, en los cuales se excluye la comida y los combustibles, que son altamente volátiles, suben hasta el 1.2%, brindando señales de que posiblemente o muy probablemente tengamos un buen comportamiento en inflación en Europa. ¿Por qué un buen comportamiento? Porque es precisamente lo que están buscando. Son básicamente los mismos objetivos: mantener un desempleo bajo. En Europa los niveles están mucho más altos que en Estados Unidos, y hacer o producir inflación, porque en la medida en que hay inflación, pues la teoría económica en una de sus aristas le dice a uno que si hay inflación, pues hay crecimiento, y si hay crecimiento, pues entonces lo que podríamos esperar es que se normalice el manejo de la política monetaria, y en la medida en que eso siga sucediendo, pues vamos a ver fortaleza en el euro, y podríamos ver un poco de aplacamiento en esa vertiginosa subida que ha tenido el dólar a nivel global, no solamente a nivel emergente ni a nivel Colombia. Pues básicamente eso es como la actualización a nivel internacional. Tuvimos noticias en cuanto a los acuerdos comerciales de Estados Unidos y China. Básicamente las conversaciones de esta semana han traído buenos réditos, y la próxima semana se van a reunir en Washington nuevamente para concretar o comenzar a concretar definitivamente pues estas negociaciones. A nivel local, mañana tenemos publicación del dato de IPC
para el mes de abril. Recordemos que hace una semana nosotros habíamos hablado que el mercado estaba esperando alrededor de un 0,38%. Eso nos hubiera dejado con una inflación alrededor del 3,15, 3,14. Inclusive había algunos analistas que le estaban viendo por debajo, llegando ese dato anualizado a estar muy cerca al 3,05, 3,01. No obstante, a medida que ha venido pasando el tiempo y que se han conocido más datos del comportamiento de precios, sobre todo de los alimentos este mes, el mercado sube un poco, se encuentra en 0,40%, eso nos dejaría alrededor de un 3,17, 3,15, y nosotros en ATCAP estamos viendo que el comportamiento podría estar alrededor de un 0,43%. Eso donde nos deja con una inflación anualizada del 3,18, 3,19%. Básicamente no tendríamos muchos cambios con respecto al 3,21 en el que estamos en este momento. Muy pendientes, ese dato sale mañana alrededor del mediodía, se publica mañana porque el 5 es domingo, entonces el DANE normalmente cuando eso sucede publica el dato el sábado. Si llega a ser un domingo, si llega a ser un festivo, se publica el sábado. Yo creo que esa es una muy buena actualización de lo que está pasando a nivel internacional y a nivel local. Bueno, buenos días a todos. Todos amanecen mixtos. Entonces, como les decía, Europa arriba un 0,5% en promedio, Estados Unidos mixto y bastante flat, el S&P arriba, los futuros un 0,5%, pero el Dow Jones abajo un 0,4%, entonces digamos que no hay un movimiento claro del mercado. Después de haber visto la caída del petróleo el día de ayer, habíamos observado una caída del 2,8% en el WTI. Lo que estamos viendo hoy es una leve recuperación, alrededor del 1,5% en WTI, el cual se encuentra ya cercano a los $62, en 61,86. Ayer había cerrado en 61 cerrados, pues después de haber tenido la semana pasada, o por lo menos el comienzo de esta semana, datos por encima de los $64, pues es una caída importante que vale la pena resaltar. Los tesoros en este momento están en 2,53%, han tenido una leve subida desde comienzo o desde finales de abril, en el cual habíamos visto niveles mínimos del 2,46%, entonces que esta subida responde a los comentarios que hizo Jerome Powell en la última reunión que hubo de la Reserva Federal. Mercados locales. En renta fija tenemos los TES subiéndose, ya llevamos alrededor de 10, 12 días en los que solo hemos visto desvalorizaciones en los títulos de deuda pública. En este momento los 20 están en 4.57, los 22 en 5.25 y los 24 en 5.95. Digamos que son los niveles más altos de los últimos días y quizás para el 24 hemos visto que tal vez ya ha llegado a un nivel de resistencia importante, que de no poder romperlo, pues volveríamos nuevamente a ver resultados positivos en la deuda pública. En mercado accionario, el día de ayer tuvimos movimientos positivos en acciones de baja liquidez, como Concreto, Canacol, Celsia, y realmente la mayoría de movimientos fueron negativos en las principales acciones como Ecopetrol, Bancolombia, Corficol, entre otras. Esperamos pues que lo de Avianca, la información que les pasamos el día de ayer, pues se siga evidenciando volatilidad en Avianca por estos días hasta que se resuelva la situación del acuerdo del préstamo con Unión Aérea. Por último, pues en peso colombiano lo que tenemos es 3.250, como saben es de los datos más altos, quizás ya se borraron todas las ganancias del año. Lo que esperamos es que si el comportamiento del petróleo sigue siendo negativo, pues seguirán ocurriendo más devaluaciones de la tasa de cambio. Bueno, eso es todo por el día de hoy, muchas gracias, que tengan buen día.